Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar o momento donde me estén viendo. Continuamos compartiendo este hermosísimo libro, El budismo esotérico, y en esta oportunidad estamos con el capítulo número 11, El universo. En toda literatura oriental sobre la constitución del cosmos se hacen frecuentes referencias a los días y noches del Brahma, las inspiraciones y expiraciones del principio creador, los periodos del Manvatara y los periodos del Pralaya. Esta idea discurre en varias mitologías orientales, pero de su aspecto simbólico no tenemos que ocuparnos aquí. El proceso de la naturaleza a que se refiere es, por supuesto, la sucesión alternada de actividad y de reposo, que se observa a cada paso de la gran escala, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. El hombre tiene un manvatara y una pralaya cada 24 horas, o sea, sus periodos de vigilia y de sueño. La vegetación sigue la misma regla de año en año, al adormecerse y revivir con las estaciones. El mundo tiene también sus manvataras y pralayas cuando la oleada de la humanidad se aproxima a sus orillas, transcurre por la evolución de sus 7 razas y se retira de nuevo. Semejante manvatara ha sido tratado por la mayor parte de las religiones esotéricas como el ciclo entero de la eternidad. El manvatara principal de nuestra cadena planetaria es el que tiene su fin cuando el último Dian Choan de la 7ª ronda de la humanidad perfeccionada pasa al nirvana. Y de aquí que la expresión tenga que ser considerada como de muy elástica. Puede decirse a la verdad que su elasticidad es infinita, y esta es una explicación de la confusión que ha reinado en todos los tratados sobre las religiones occidentales en sus aspectos populares. Todas las palabras raíces transferidas a la literatura popular de la doctrina secreta tienen por lo menos un séptuple significado para el iniciado, al paso que el lector no iniciado, suponiendo que una palabra solo significa una cosa y tratando siempre de aclarar su sentido por el cotejo de sus diferentes aplicaciones, y su término medio solo consigue meterse en una desesperante perplejidad. La cadena planetaria que nos concierne no es la única que tiene a nuestro Sol como centro. Así como hay otros planetas, además de la Tierra, en nuestra cadena, así también hay otras cadenas, además de esta, en nuestro sistema solar. Hay 7 de ellas, y hay un tiempo en que todas entran juntas en Pralaya. A esto se llama un Pralaya solar, y en el intervalo entre 2 de esos pralayas, el vasto Manvatara solar comprende 7 pralayas y manvataras de nuestra cadena planetaria y de las demás. El pensamiento se confunde, dicen hasta los mismos adeptos, al tratar de especular cuántos de nuestros pralayas solares tienen que sucederse antes de que llegue la gran noche cósmica, en la que todo el universo en su enorme colectividad obedezca lo que manifiestamente es la ley universal de actividad y de reposo, y con todas sus miradas de sistemas pase al pralaya, con todas sus miriades de sistema pase al pralaya. Pero aún ese tremendo resultado, dice la ciencia esotérica, que tiene que suceder. Después de un pralaya de una sola cadena planetaria, no hay necesidad de un nuevo comienzo de actividad evolucionaria absolutamente de nuevo. Hay solo una reasunción de la actividad detenida. Los reinos vegetal y animal, que al final del último Manvatara correspondiente habían alcanzado solo un desarrollo parcial, no son destruidos. Su vida o energía vital pasa por una noche o periodo de reposo. También tienen, por decirlo así, un nirvana especial suyo. ¿Y por qué no habían de tenerlo estas entidades fetales e infantiles? Son, como nosotros, engendradas por el elemento 1. Así como nosotros tenemos nuestro Dian Choan,
Así ellas, en sus diversos reinos, tienen guardianes elementales y son, en su masa, atendidas como lo es la humanidad en la suya. El elemento 1 no solamente llena y es espacio, sino que compenetra cada átomo de la materia cósmica. Cuando suena, pues, la hora del pralaya solar, aunque el proceso del avance del hombre en su séptima y última ronda es precisamente el mismo de siempre, cada planeta, en lugar de pasar meramente de lo visible a lo invisible, cada vez que él lo abandona, es aniquilado. Con el principio del Manmatara, de la séptima ronda, de la séptima cadena planetaria, cada reino, habiendo llegado a su último ciclo, solo deja en cada planeta, después de la salida del hombre, meramente el maya de las formas que existieron. A cada paso que da en los arcos descendiente y ascendente, a medida que pasa de un globo a otro, el planeta que queda atrás se convierte en un mero cascarón vacío. Después de su partida viene la marcha de las entidades de todos los reinos, esperando el paso a formas más elevadas en el tiempo debido, son, sin embargo, libertadas y hasta la era de la nueva evolución permanecen en su letárgico sueño, hasta que son llamadas de nuevo a la vida en el siguiente Manmatara solar. Los antiguos elementales reposan hasta que son requeridos para ser, a su vez, los cuerpos de entidades minerales, vegetales y animales de otra cadena de globos, más elevada en su camino hacia el reino humano, al paso que las entidades en germen de las formas inferiores, y entonces solo quedarán en ella muy pocas, permanecerán suspendidas en el espacio como gotas de agua repentinamente congeladas. Se deshelarán al primer soplo de calor del nuevo Manvatara solar y formarán el alma de los nuevos globos. El lento desarrollo del reino vegetal, hasta el periodo a que nos referimos, habrá sido atendido con el reposo interplanetario más prolongado del hombre. Cuando llegue al pralaya solar, la totalidad de la humanidad purificada se sumergerá en el nirvana, y después de este nirvana intersolar nacerán sistemas más elevados. Las cadenas de mundos serán destruidas y se desvanecerán, como las sombras de la pared cuando se extingue la luz. Tenemos toda clase de indicaciones, dicen los adeptos, de que en estos mismos momentos tiene efectos un pralaya solar semejante, al paso que hay dos menores que terminan en alguna parte. Al principio del nuevo Manvatara solar, los elementos hasta ahora subjetivos de los mundos materiales, esparcidos entonces como polvo cósmico, recibiendo impulso de los nuevos Dianchoan del nuevo sistema solar, pues los más elevados del antiguo habrán pasado más arriba, formarán ondas de vida y separándose en centros diferenciados de actividad, se combinarán en una escala gradual de 7 estados de evolución. Lo mismo que las demás orbes del espacio, nuestra Tierra tiene que pasar, antes de llegar a su estado mineral último, por una gama de 7 estados de densidad. Nada en este mundo nos puede dar ahora una idea de lo que puede ser ese último estado de materialidad. La resurrección del fin del mundo, y lo pone en otra letra, ¿no? Se ha aproximado a un concepto de esta materialidad postrera. Los hechos son, se me dice, con pequeñas modificaciones muy parecidas a los que él se imagina. A consecuencia de lo que él trata como desecación de la Tierra, alcanza por fin un punto en que el globo se convierte en un conglomerado suelto. Su periodo de concepción ha pasado, su progenie está toda criada, su tiempo de vida ha terminado. De aquí que sus masas constitutivas cesan de obedecer a esas leyes de cohesión y agregación que las mantiene unidas, y convirtiéndose en un cadáver abandonado a la obra de destrucción, deja cada molécula que lo constituye en libertad para separarse del cuerpo y obedecer el impulso de nuevas influencias. La atracción misma de la luna, sugiere Mr. Flammarion, emprendería la obra de demolición, produciendo una marea de partículas terrestres en lugar de marea acuosa. Este último concepto no debe considerarse como sostenido
por la ciencia oculta, excepto en lo que sirve para dar una idea de la pérdida de la cohesión molecular en la materia de la Tierra. La física oculta pasa por completo a la región de la metafísica si tratamos de obtener alguna indicación del modo en que vuelve a comenzar la evolución después de un prayana universal. La cosa, una eterna imperecedera en el universo, que los mismos pralayas universales dejan sin destruir, es lo que puede considerarse indiferentemente como espacio, duración, materia o movimiento, no como algo que tenga esos 4 atributos, sino como algo que es estas 4 cosas a la vez siempre. Y la evolución tiene su origen en la polaridad atómica que engendra el movimiento. En la cosmogonía, las fuerzas positiva y negativa o activa y pasiva corresponden a los principios masculino y femenino. El flujo espiritual penetra en el velo de la materia cósmica. El principio activo es atraído por el pasivo. Y si se nos permite ayudar aquí a la imaginación recurriendo a la simbología oculta, la gran Nag, la serpiente emblema de la eternidad, atrae su cola a la boca, formando así el círculo de la eternidad, o más bien ciclos en la eternidad. El atributo 1 y principal del principio espiritual universal, el dador de vida inconsciente, pero siempre activo, es dilatarse y esparcirse. El del principio material universal es juntarse y fecundizarse, inconscientes y no existentes cuando separados se convierten en conciencia y vida al juntarse. La palabra Brahma viene de la raíz sánscrita vir, dilatar, crecer o fructificar, siendo en la cosmogonía esotérica la fuerza expansiva vivificante de la naturaleza en su eterna evolución. Ninguna expresión ha podido contribuir más a descarriar a la mente humana en la especulación fundamental referente al origen de las cosas que la palabra creación. Háblese de la creación y estaremos continuamente chocando contra los hechos. Pero una vez que se ha comprendido que nuestro planeta y nosotros mismos somos tan creaciones como lo son los témpanos, simplemente estados de ser por un tiempo dado, que su presente apariencia geológica y antropológica es transitoria y solo un estado concomitante de aquel grado de evolución a que han llegado. El camino queda preparado para pensar acertadamente. Entonces, podemos ver lo que significa el principio o elemento uno y único en el universo y el considerar este elemento como andrógino, así como también la proclamación de la filosofía india de que todas las cosas no son sino maya, estados transitorios, excepto el elemento uno, que solo reposa durante los Mahapralayas, las noches del Brahma. Quizás hayamos profundizado ya bastante en el insondable misterio de la gran causa primera. No es paradoja decir que solo por razón de su ignorancia creen los teólogos ordinarios saber tanto acerca de Dios. Y no es exageración afirmar que los maravillosamente dotados, representantes de la ciencia oculta, cuya naturaleza mortal se ha elevado y purificado tanto que su percepción abarca otros mundos y otros estados de existencia, y que comulgan directamente con seres que se hallan tan por encima de la humanidad ordinaria como el hombre, lo está sobre los insectos del campo, no se ocupa jamás ciertamente de ninguna concepción que ni remotamente se parezca al Dios de las iglesias y de las creencias. Dentro de los límites del sistema solar, el adepto mortal sabe por conocimiento propio que todas las cosas se explican por el funcionamiento de la ley en la materia en sus diversas formas, más la influencia directora y modificadora de las más elevadas inteligencias asociadas con el sistema solar, los Dhyan Chohan, la humanidad perfeccionada del último Manvatara precedente. Estos Dhyan Chohan, o espíritus planetarios, sobre cuya naturaleza es inútil meditar, hasta que por lo menos podamos penetrar la naturaleza de nuestra propia existencia no encarnada, comunican a los mundos que se despiertan al final de un pralaya de una cadena planetaria
tales impulsos que la evolución los siente a través de todo su progreso. Los límites de la gran ley de la naturaleza restringen su acción. Ellos no pueden decir que exista el paraíso en todo el espacio, que los hombres nazcan supremamente sabios y buenos. No pueden obrar sino por medio del principio de la evolución, y no pueden negar a ningún hombre que ha de ser investido con la potencia de desarrollarse, convirtiéndose por sí mismo en un Dian Chuan. El derecho de hacer mal si lo prefieren al bien. Ni tampoco pueden impedir que una vez hecho el mal produzca sufrimiento. La vida objetiva es el suelo en que se plantan los gérmenes de la vida. La existencia espiritual, téngase presente que la expresión se usa solo como contraste con la existencia material grosera, es la flor que finalmente se obtiene. Bien, pero el germen humano es algo más que la semilla de la flor. Tiene libertad de elección en desarrollarse hacia arriba o hacia abajo, y la planta no podría desarrollarse si no pudiese disponer de tal libertad. Esta es la necesidad del mal, pero dentro de los límites de la necesidad lógica prescribe el Dian Xuan, imprime sus concepciones sobre la oleada que evoluciona y comprende el origen de todo lo que contempla. Ciertamente, al reflexionar de este modo sobre la magnitud de la evolución cíclica de que trata la ciencia esotérica, parece razonable posponer las consideraciones respecto del origen de todo el cosmos. El hombre ordinario, ahí estaba mirando cuánto, ahí está. El hombre ordinario en esta vida, con muchas vidas terrestres, seguramente algunos cientos que pasar y sus muchas más importantes periodos entre encarnaciones, más importante de lo que se refiere a la duración a las perspectivas o de dolor, de dicha o de dolor. También en perspectiva puede en verdad ocuparse muy sabiamente más bien de investigaciones que se relacionan con resultados prácticos, que no de especulaciones en las que prácticamente no tiene interés alguno. Por supuesto, desde el punto de vista en que la especulación religiosa no se funda en conocimiento positivo alguno, fuera de esta vida nada puede ser más importante ni más altamente práctico que las conjeturas acerca de los atributos y probables intenciones del terrible Jehová personal, descrito como un tribunal omnipotente a cuya presencia es elevada el alma después de la muerte para ser juzgada. Pero el conocimiento científico de las cosas espirituales hace del día del juicio una lejana y confusa perspectiva y llena todo el tiempo que falta con toda clase de actividades. Además, demuestra a la humanidad que seguramente durante millones de siglos no será llamada ante ningún juez, excepto ese juez que a todo compenetra el séptimo principio o espíritu universal que existe en todas partes y que obrando en la materia provoca la existencia del hombre mismo y del mundo en que vive, así como los estados futuros hacia los cuales se encamina. El séptimo principio, indefinible, incomprensible para nosotros, en nuestro estado presente de esclarecimiento, es, por supuesto, el único Dios reconocido por el conocimiento esotérico, y toda personificación del mismo solo puede ser simbólica. Y sin embargo, a la verdad, el conocimiento esotérico, que de un lado da vida y realidad al antiguo simbolismo y de otro se halla en conflicto con el dogma moderno, nos demuestra cuán lejos de ser absolutamente fabulosas son hasta las nociones más antropomórficas de la deidad, asociadas por la tradición esotérica con el principio del mundo. El espíritu planetario talmente encarnado entre los hombres en la primera ronda, era el prototipo de la deidad personal en todos los desarrollos subsiguientes de la idea. El error cometido por la gente sin instrucción al tratar el asunto es meramente de grado. El Dios personal de insignificante Madmara menor ha sido tomado como el creador de todo el cosmos, un error muy natural, en una gente obligada a suponer, por no conocer del destino humano, sino solo lo que se encierra en una encarnación objetiva, que todo el más allá era un porvenir homogéneo espiritual. El Dios de esta vida, por supuesto, era para ellos el Dios de todas las vidas, mundos y épocas. Espero que el lector no me malinterprete, suponiendo que quiero decir que la ciencia esotérica considera el espíritu planetario de la primera ronda como un dios. Como he dicho,
trata de la obra de la naturaleza en un espacio inconmensurable, desde un pasado inconmensurable y un futuro inconmensurable también. La enorme área de tiempo y de espacio que se opera en nuestro sistema solar es explorable por los adeptos mortales de la ciencia esotérica. Dentro de esos límites saben todo lo que sucede y cómo sucede, y saben que todo se explica por la voluntad constructora de la hueste colectiva de espíritus planetarios operando bajo la ley de evolución que penetra toda la naturaleza. Ellos se comunican con estos espíritus planetarios y aprenden de ellos que la ley de ese sistema solar, de este sistema solar, es también la ley de otros sistemas solares, en cuyas regiones pueden profundizar la vida de otros planetas de esta cadena. La ley de actividad y reposo alternados opera universalmente para todo el cosmos, aunque a intervalos inimaginables. El prayana sucede al Manvara y el Manvara al prayana. ¿Preguntará a alguien con qué fin opera esta eterna sucesión? Es mejor limitar la cuestión a un solo sistema y preguntar con qué fin la nebulosa original se divide en vórtices planetarios de evolución y desarrolla mundos de los cuales el espíritu universal, reverberando a través de la materia, produce la forma y la vida, y estos estados superiores de materia pertenecientes a los que llamamos existencia subjetiva o espiritual. Seguramente es un objetivo bastante a satisfacer cualquier mente razonable, que seres perfectos y sublimes tales como los espíritus planetarios vengan de ese modo a la existencia y vivan una vida consciente de conocimiento y felicidad supremos a través de perspectivas de tiempo que equivalen a todo lo que podamos imaginar de la eternidad. A esta grandeza suprema, todo cuanto vive tiene la potencialidad de llegar. El espíritu que se encuentra en toda forma animada y que ha pasado de estas, desde formas que generalmente tenemos la costumbre de llamar inanimadas, progresará lenta pero seguramente hacia adelante, hasta que el funcionamiento constante de su influencia incansable en la materia desarrolla un alma humana. No se entienda por esto que las plantas y animales que nos rodean tengan ya desenvuelto principio alguno que pueda asumir la forma humana en el curso del Manvara presente. Pero aun cuando el curso de una evolución incompleta puede ser suspendido por un periodo de reposo natural, no por eso aborta. Toda mónada espiritual, de por sí un principio inconsciente y puro, obra a través de formas conscientes en niveles inferiores, hasta que éstas, reproduciendo sucesivamente formas más y más elevadas, llegan a producir aquella en que la conciencia semejante a la de Dios pueda ser por completo evocada. Ciertamente que no será por razón de la grandeza de cualquier concepción humana respecto del objetivo adecuado de la existencia del universo que semejante finalidad pueda parecer un objetivo deficiente, no aun siquiera si el destino final del mismo espíritu planetario, después de periodos respecto de los cuales su desarrollo de las formas minerales no es sino como la infancia en el recuerdo del hombre, es sumergir su individualidad gloriosa de esta suma total de toda la conciencia, que la metafísica esotérica llama conciencia absoluta, la cual es no conciencia. Estas expresiones paradójicas son simplemente modos que representan ideas que la mente humana no está en estado de comprender, siendo tiempo perdido el porfiar de ellas. Estas consideraciones dan la clave del budismo esotérico, una expresión más directa de la doctrina esotérica universal que cualquier otra religión popular, pues el esfuerzo en su construcción ha sido hacer que los hombres amen la virtud por sí misma y por sus buenos efectos en futuras encarnaciones, sin sujeción a ningún sistema sacerdotal o dogma que aterrorice sus conciencias con la doctrina de un juez personal que ha de juzgarlos a su muerte. Mr. Lilly cometió un error, por admirable que haya sido su intención y por mucha simpatía que haya tenido por la hermosa moralidad y aspiraciones del budismo, al deducir del ritual de su templo la noción de un Dios personal. Semejante concepción no entra en la gran doctrina esotérica de la naturaleza, de la que este libro ha dado un bosquejo imperfecto,
ni tan siquiera con referencia a las más alejadas regiones de la inmensidad, más allá de nuestro sistema planetario, tolera el adepto exponente de la doctrina esotérica la adopción de una actitud agnóstica. No le basta el decir, tan lejos como los sentidos elevados de los espíritus planetarios, cuyo conocimiento se extiende hasta los últimos de los cielos estrellados, tan lejos como su visión pueda extenderse, la naturaleza se basta a sí misma. En cuanto a lo que pueda haber más allá, no tenemos hipótesis alguna. Lo que el adepto dice realmente en este punto es, el universo tiene límites y es una aberración del pensamiento el hablar de hipótesis respecto del más allá o del ilimitado al otro lado de los límites de los no límites, de los sin límites. Lo que antecede a toda manifestación del universo y estará más allá del límite de la manifestación, si tales límites pudieran encontrarse jamás, en lo que yace en el fondo del universo manifestado dentro de nuestra propia condición. La materia animada de movimiento, su par Abraham o espíritu, materia, espacio, movimiento y duración, constituyen la sustancia única eterna del universo. Ninguna otra cosa hay absolutamente eterna. Esto es el primer estado de la materia, perfectamente incognoscible por los sentidos físicos, los cuales solo conocen la materia manifestada, otro estado por completo distinto. Pero aun cuando en cierto sentido de la palabra sea materialista la doctrina secreta, como los lectores de las antedichas explicaciones habrán visto, se parece tanto al concepto estrecho y grosero de la naturaleza que ordinariamente se da el nombre de materialismo, como el polo norte dista del polo sur. Desciende hasta el materialismo, por decirlo así, para enlazar su método con la lógica de este sistema, y asciende a las regiones más elevadas del idealismo para abrazar y explicar aspiraciones más exaltadas del espíritu. Jamás se repetirá demasiado, no con demasiada firmeza, que es la unión de la ciencia y de la religión, el puente por el cual los más perspicaces y prudentes perseguidores del conocimiento experimental pueden dar las manos al devoto más entusiasta y por cuyo medio también el más entusiasta devoto puede volver a la tierra sin dejar de hallar en el cielo. Bien, hemos terminado un nuevo capítulo de este hermosísimo libro. Muchísimas gracias por acompañarme en compartirlo y nos estamos encontrando en el próximo capítulo. Que tengan una buena jornada. Chau, chau.